CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Cada quien cuenta la parte de la historia que le interesa, nosotros no. Bienvenidos a Contexto 360, un programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, porque las noticias tienen muchos actores, muchos puntos de vista y muchas formas de analizarlo. Con la conducción de Leonardo Salas, Contexto 360, miércoles 3 de la tarde, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360. Les saluda Leonardo Salas Quiroz aquí en CRC 89.1 Radio, en su cita de los miércoles a las 3 de la tarde, pues hora del café. Saludos también a don Eduardo Chavarría en Controles, gracias por su excelente aporte y trabajo. Bueno, pues hoy vamos a poner en contexto, luego de toda esta pausa que tuvimos de Semana Santa, pero que no fue pausa, fue una Semana Santa de muchas connotaciones para la vida religiosa y para la vida en general del mundo. Nunca pasa desapercibida la Semana Santa para la humanidad, y esta vez parece que aún menos. Vamos a estar hablando hoy de dos ejes que han marcado la agenda mundial en estos días. En primer lugar, y por supuesto el tema que vamos a analizar en esta primera parte del programa, es el legado del Papa Francisco. Así lo hemos llamado porque pues todos sabemos que el Papa Francisco ha dejado una huella imborrable. Falleció el pasado lunes a las 7:35 de la mañana, hora de Roma. Así que todos nos despertamos ese día con esta noticia. Valga decir, del primer pontífice latinoamericano, primero de la orden jesuita también en ser papa, y el primero también en llevar el nombre de Francisco. Hay muchas particularidades, muchos elementos interesantes alrededor de la figura de Francisco, que deja además reformas hondas, gestos también muy concretos, su vida austera, la defensa de migrantes, inclusive el impulso a la participación femenina en la iglesia, denuncias frontales de temas polémicos, inclusive pues lo que él llamó también en una de sus homilías la iglesia como hospital de campaña, y pues un magisterio que de alguna manera incomodó también a algunos al hablar de estos temas polémicos, y pues también de sus decisiones finales que todavía son noticia, por ejemplo su sepultura en la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los 4 templos o basílicas papales en Roma, al que acudía siempre antes y después de cada viaje. Pues el Papa en pandemia, un Papa también elegido con más de 70 años, que parecía que iba a ser un papado corto, pero que bueno, duró 12 años. Y hoy pues tengo el gran gusto de que nos acompañe para hablar de este legado del Papa Francisco, al presbítero Jafet Petrequín, quien ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Él es director de obras misionales pontificias en Costa Rica, y debo reconocer que lo invité, padre, primero por su gran conocimiento sobre el tema, pero además usted vivió, estudió en Roma, y tuvo la dicha de compartir personalmente también con el Papa Francisco en varias ocasiones. Así que pues bienvenido y muchas gracias por estar acá en el programa. Pues un saludo muy afectuoso para toda la audiencia y el agradecimiento por la invitación. Aquí estamos para Así es, poder padre, compartir un ratito. Así es, pues en esta primera parte del programa vamos a estar hablando de este legado del Papa Francisco, y como le decía, padre, bueno, pues ¿qué imagen se le viene a usted a la mente a hoy, ya a 2-3 días del fallecimiento del Papa Francisco? ¿Cómo podría resumir usted esta serie de sentimientos, de vivencias que tiene el mundo católico en primer lugar, pero también la humanidad
de lo que ha sido el legado del Papa Francisco? Bueno, ha habido algo que, digamos, me resulta sorprendente, que es, o sea, hemos estado reiterando, o sea, ha estado reiterando mucho, de una manera casi cliché, algunos elementos o algunas cualidades del Papa, y no ha habido una verdadera profundización clara con respecto a lo que fue su magisterio y su trabajo. Con respecto a los datos, sí, todo el mundo dice es el primer Papa latinoamericano, pero nadie ha dicho que es el primer obispo latinoamericano en ocupar una sede en Europa, por ejemplo. O sea, nosotros hemos tenido en Latinoamérica, por ejemplo, muchos obispos que han sido italianos, españoles, europeos. Esta es la primera vez que hay un obispo latinoamericano, o la primera vez que hubo un obispo latinoamericano ocupando una sede de una diócesis, en Europa. Algunos dicen, bueno, sí, pero están los obispos auxiliares. Sí, pero el obispo auxiliar no tiene potestad de territorio, es simplemente nominativo. Eso por un lado. Lo otro que es importante en esto es aprender a distinguir lo que es doctrina y lo que es modo. Y también lo que es ministerio petrino, de lo que es la persona. Porque esto no es un asunto, digamos, que tenga que podamos simplemente hacer ahí una mezcolanza extraña. Los cardenales se van a reunir para escoger el sucesor de Pedro, el sucesor de la sede apostólica, el vicario de Cristo, no para buscar un sustituto de Francisco. Entonces, precisamente hemos querido no hablar de eso, porque es muy importante lo que usted está diciendo, padre. Todo el mundo, horas después de que falleció el Papa Francisco, todo el mundo empezó a hablar del cónclave, y que los candidatos, y que que el otro, y quién lo va a sustituir, pero no nos hemos detenido a hablar justamente de esto que hemos querido propiciar hoy, de ese legado que nos deja Francisco, porque es en ese mandato, en esa sucesión apostólica, pues es un aporte muy importante que queremos hoy destacar, ¿no? Así que pues coincido con usted con lo que está mencionando. Vuelvo a insistir, es decir, los cardenales eligen el sucesor de Pedro, no el sustituto del Papa. O sea, eso es una cuestión muy clara. Incluso cuando oigo yo lo de los candidatos, a mí me da mucha risa, porque en el fondo no estamos entendiendo el contexto de iglesia. O sea, ¿quiénes son los candidatos para ser papa? Cualquier varón mayor de 35 años bautizado en la Iglesia Católica que tenga algún tipo y que esté soltero. ¿Por qué? Porque no son solo los cardenales los que son candidatos para papa. Cualquier obispo en este momento en ejercicio podría ser nombrado papa. Los cardenales eligen al papa. O sea, están llamados a ser aquellos que eligen al papa, pero no necesariamente tiene que ser entre ellos que se elige el papa. Por tanto, es decir, aquí no es un asunto de que solamente verlo hacia el interno. Volviendo al punto, digamos, del punto de vista del legado, Francisco no hizo ninguna alteración con respecto a la dimensión doctrinal de la iglesia. Esto hay que tenerlo muy en claro. Que nosotros antes no le pusiéramos atención a la doctrina de la iglesia es otra cosa. ¿Qué fue lo que hizo Francisco? Francisco lo que consiguió fue ese puente de accesibilidad a la doctrina católica con un rostro amable, porque su modo permitió que las personas conocieran lo que la iglesia ya venía afirmando desde hace mucho tiempo, lo conocieran de una manera más amable o en un rostro más amigable. En realidad, amigable más que todo para nosotros acá en el continente americano, o sobre todo en la región latinoamericana. No tan amable en otro tipo de latitudes donde se esperaba más bien, o se espera siempre que el Papa tenga una personalidad un poquito más hierática, un poquito más diplomática o más formal. Pero digamos, para nosotros de este lado, a nivel de Latinoamérica, estamos hablando de un latinoamericano que nos habló en nuestro lenguaje, que nos habló con nuestros gestos, que nos habló con nuestra forma de ser, y que hizo accesible el mensaje en este contexto, pero no hay una alteración directamente formal desde el punto de vista de la doctrina.
¿Por qué? Porque aquí es donde viene el otro aspecto. Una cosa es la persona, otra cosa el ministerio petrino. O sea, el ministerio no se ejerce de manera personal, se ejerce en una dimensión directamente histórica de respeto a lo que los anteriores, es decir, es un elemento de sucesión histórica donde ¿cómo es? El Papa no es un monarca autónomo, sino que sí es cierto, es un líder, pero un líder que sostiene y regenta y sobre todo custodia todo el pensamiento de una iglesia que tiene más de 2000 años. Entonces, no es así como que el Papa vino a darnos a nosotros cuestiones que antes no se daban. Pero en este ámbito también, entre doctrina, modo y persona, hay que aprender también a distinguir qué es lo que va a permanecer de Francisco. Y lo que va a permanecer es su magisterio. Y su magisterio está directamente determinado por las cartas encíclicas que escribió, por las exhortaciones apostólicas que firmó, por los diferentes documentos que ha dado. Esto va a ser lo que va a permanecer. A nosotros nos va a quedar un hermoso recuerdo de una persona que tal vez para algunos fue amable, para otros no tanto, porque también hay un juego muy curioso entre esto. Una cosa es lo que algunos están afirmando ahora, que es el Papa, sí, que un hombre tan humilde, que toda la cuestión, que nos promovió la humildad y un montón de cosas, pero son gestos que no han tenido que ver solamente con él, han tenido que ver con otro montón. Yo sé que la figura tal vez de Benedicto XVI para muchos era una figura demasiado hierática. Sí, pero ese no lo veía tan humilde como el otro, pero Benedicto XVI más de una vez lo tuvieron que ir a sacar de un restaurante porque andaba comiendo donde él siempre comía y se le olvidó que era Papa. Benedicto XVI se hacía la ropa que se hacía, donde toda una vida se lo hizo desde que era sacerdote, y ahora que hablan lo de los zapatos y no sé qué, es decir, son nimiedades porque en realidad, cuando al Papa, digamos Francisco, por ejemplo, que le regalaron un carro, que un párroco italiano le regaló un carro, y que se hizo todo un alboroto de que ahora sí el Papa va a andar, el Papa no podía manejar ese carro en Roma, porque era un carro carburado. Y las estipulaciones en Europa determinan que en ciudad los carros tienen que tener ciertas especificaciones y tienen que tener cierto ISO para poder transitar dentro de la ciudad. Entonces no lo podía usar en la ciudad. Entonces, ¿por qué hicimos el alboroto de que ahora se iba a andar en un carro humilde si no lo podía ni siquiera usar? Bueno, todo esto, digamos, yo entiendo que se genera, pues, en un sentido, digamos, casi para intentar equiparar las situaciones de la iglesia con lo que son las situaciones de cualquier gobierno civil. Pero al interno de la iglesia las cuestiones son mucho, es decir, tienen otro rostro que a veces es importante mirarlo desde esa otra perspectiva. Claro, eso se vuelve muy importante, padre, qué bueno que usted lo está señalando, porque a veces los diferentes medios nos hacen caer en digamos, en esos elementos de comparación con otro tipo de organizaciones que existen para la vida social y política de nuestro paso por este mundo, pero se nos olvida el papel que debe cumplir la iglesia. En este sentido, y hablando usted de lo que es lo que nos deja Francisco, de su legado, y hablaba usted del tema del magisterio, yo pues recuerdo y cuando sacó Laudato Si, que tuvo, creo yo, mucho realce, mucho ruido, por así decirlo, eh, pero ¿considera usted que es en esta encíclica o en otro tipo de documentos que se plasma la grandeza de una iglesia que continúa su mandato, que continúa su evangelización por el mundo, y que sí, pues tiene un sello personal cada papa que tiene, pero no se queda ahí, sino que permanece ese designio divino de lo que Dios nos transmite pues todos los días y por supuesto que a través de la iglesia? Vamos a punto, la doctrina no ha cambiado, pero los papas sí pueden darle énfasis a ciertos elementos doctrinales y convertirlos casi en un elemento propio, en el sentido no tanto de que sea de ellos, sino que tal vez sea por su lectura de la realidad, que consideren que sean elementos que sean de capital importancia. El Papa insistió mucho en esta necesidad de crear espacios comunes
espacios comunes donde pudiéramos entrar en diálogo, donde pudiéramos entrar de alguna forma u otra en ser copartícipes directamente de la generación de una realidad mundial, pues mucho más acorde directamente a los valores del Evangelio, y encontró el espacio directamente de la ecología como un espacio propiamente importante para esto. Sin embargo, si leemos el documento, y es que aquí a veces no falta algún baboso que diga por ahí que el Papa Benedicto era teólogo y el Papa Francisco era pastor. No, perdón, es que eso no significa no entender siquiera lo mínimo de lo que significa la teología, porque la teología no es simplemente un lenguaje de abstracción. La teología tiene que ver mucho con el ámbito de la praxis. En este sentido, si usted agarra, por ejemplo, el Evangelii Gaudium, que es el primer documento que el Papa, bueno, antes está Lumen Fidei, pero digamos, Evangelii Gaudium, donde el Papa va a hablar acerca de que él es su documento programático. Bueno, que me expliquen entonces qué significa eso, que el espacio, que el tiempo es superior al espacio. O sea, hay una parte de abstracción tan grande en ese documento que yo quisiera que estos que dicen que este es el pastor y el otro era el teólogo, me dijeran a mí, bueno, entonces, ¿cómo me explicas esta otra parte? Porque en el fondo no estamos leyendo es decir, que el papado no es un asunto de persona, pero sí un asunto de modo y de énfasis. Y aquí, digamos, en esta intencionalidad particular que Papa Francisco manejó, que para mí sí es un legado muy importante, de esta necesidad de construir puentes, que él lo mencionaba mucho. Para la construcción de estos puentes, él buscaba espacios comunes, es decir, cuáles son los espacios donde podemos conversar abiertamente, creyentes, no creyentes, miembros de diferentes denominaciones, miembros de diferentes religiones. Bueno, encontró este espacio muy importante, metiéndole inmediatamente la dosificación cristiana. ¿Por qué? Porque él al hablar de la ecología, le agregó la dimensión de la ecología integral, partiendo de la perspectiva de que todos estamos conectados y que por tanto el trabajo ecológico no es un trabajo que se hace solamente en función de mejorar la creación, sino de mejorar la circunstancia de cada ser humano. Es decir, el desarrollo humano unido al desarrollo total directamente, que es una perspectiva que si vamos a leer Populorum Progressio de Paulo VI, ya la encontrábamos ahí. Que si leemos ya desde el punto de vista de Juan 23, ya lo encontrábamos ahí, con otros lenguajes, en otro contexto, en otro momento, pero ya es magisterio que se está retomando en un lenguaje un poquito más fresco, que nos ayuda entonces a visualizar que el desarrollo de una sociedad tiene que medirse de acuerdo al avance de humanización que esta sociedad tenga y no al avance económico solamente. ¿Y esto qué es? Esto es otra vez volver de nuevo a centésimos años de Juan Pablo II y volver otra vez al documento de Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Entonces, el Papa no se está disociando del ámbito sin embargo, logra llevar esta dimensión a un espacio común, genera este tipo de expectativa, porque las críticas que se hacen directamente a petroleras y otro tipo de elementos dentro de Laudato Si, ya eran críticas que estaban presentes en documentos previos. Como el otro tema, por ejemplo, de la apertura política en Fratelli Tutti con respecto a la dimensión del diálogo y del nuevo rostro de la política. Nada de lo que está dicho ahí no está dicho en los documentos de Juan Pablo II y en los documentos de Benedicto XVI. Sin embargo, le mete esta dimensión particular, sobre todo porque cuando él entonces ya lo comunicaba y lo hablaba, y esto no lo vamos a negar, él tenía un gran impacto en comunicación, generaba esta necesidad de oírlo. Pero a veces nos quedamos con el cliché de la prensa, a veces nos quedamos nada más con el encabezado. Simplemente así el Papa dijo tal cosa, el Papa dijo tal otra. Y si esto lo vamos adquiriendo en una mentalidad que no es correcta, de querer que todo lo que el Papa dice es magisterio y que todo lo que el Papa dice es mandato para la iglesia, entonces estamos cerrando, porque entonces convertimos una entrevista en un avión, la convertimos en magisterio de la iglesia. Y no es magisterio, es simplemente una expresión directamente de las cosas. O lo peor aún, convertimos una noticia en magisterio de la iglesia, como sucedió cuando se habló acerca de las bendiciones,
inmediatamente lo que se trasladó al vulgo, a la parte popular, no fue el documento, sino la noticia que un periódico español sacó con respecto al documento, antes de leer siquiera el documento. Entonces, yo por eso digo, sí, claro, desde el punto de vista personal, con el Papa, digamos, hubo entre muchas personas y sobre todo entre la gente más de calle, hubo esta sintonía. Al interno, el Papa fue muy duro, muchas veces a la hora de hablar con obispos, a la hora de hablar con sacerdotes, fue muy duro. Con respecto a temas, por ejemplo, como el abuso, hubo más expulsión de obispos y de sacerdotes del ministerio en el periodo de Benedicto XVI que en el periodo de Papa Francisco. Hubo más tratamiento y más serio porque el famoso cero tolerancia fue directamente promulgado por Benedicto, no por el Papa Francisco, que fue el primer papa que se reunió con víctimas. No es cierto, el Papa Benedicto se reunió con víctimas, que fue el primer papa que se reunió con miembros de otras religiones. Por Dios, es que nunca habíamos visto a Juan Pablo II y a las diferentes actividades que se hizo, a Pablo VI que se reunió con el patriarca de Moscú, Atenágoras I, y hasta besó el anillo del patriarca, y un montón de gestos que eran también importantes. Entonces, como que queremos dar a entender que con este papa la iglesia hizo lo que nunca había hecho. No. Pero sí se expresó de una manera más accesible en muchos sentidos. Y eso también ha llevado, padre, a que ahora los cardenales o la visión de la iglesia se le pongan adjetivos del mundo político, un poco lo que mencionaba usted con otras palabras, pero ahora también encontramos que ya hay inclusive algunos que se han atrevido a separar por progresistas y conservadores a los cardenales, ¿verdad? Es decir, eso no sé cómo lo calificaría usted, padre, pero me parece a mí, pues, primero un gran acto de ignorancia y segundo, desconocer mucho eso que usted está contando, cómo actúa el magisterio de la iglesia. Exacto, y gracias Leonardo que lo mencionas porque eso es un punto muy importante. La lectura que se está haciendo es exactamente la lectura como si estuviéramos en las elecciones, no sé, de cualquier país. Entonces ponemos derecha, ponemos izquierda, ponemos centro derecha, ponemos centro izquierda y vamos colocando los cardenales ahí como si a la hora de la elección del Papa, el Papa pudiera tomar una disponibilidad ideológica, personal y propia acorde a algún tipo de orientación. No, perdón, es que el Papa, una vez que llega a ser Papa, lo que llega a custodiar es el depósito de la fe. Lo que llega a custodiar el depósito de la fe. Y en el momento en que el Papa no responda a la custodia del depósito de la fe, o sea, todo el resto, es decir, toda la iglesia podrá perfectamente decirle, bueno, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó porque el asunto es que este no es su trabajo. Su trabajo no es aquí a venir a imponer una ideología ni ningún tipo de orientación particular. O sea, que haya, vuelvo a insistir, que haya, digamos, desde el punto de vista de persona, algunos que tengan, digamos, más carisma mediático y otros no lo tengan, pues perfecto, es un asunto personal. Pero tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto, como Juan Pablo II, como todos, lo primero que asumen en su vida como eso es ser custodios del depósito de la fe. Y el depósito de la fe estará, es decir, no es una ideología, es el mensaje revelado que la iglesia debe mantener vivo y permanente en la historia. Por otro lado, el trabajo del Papa es llevar adelante la evangelización. Sí, en el modo en que la historia y el momento histórico lo promueva. Cuando yo escucho a muchos decir, es que este Papa sí, con este Papa sí, le digo yo, bueno, ya has vuelto más a la iglesia, estás más cercano a la persona de Jesucristo, tiene tu vida una expresión más clara directamente de adhesión a la fe. A veces es que ya estás hablando otra vez de eso, no, es que el Papa no es una figura política para yo adherirme o no a él. La fe es una figura evangelizadora para adherirme a Cristo o no a Cristo, para elegir a Cristo o no elegir a Cristo. Y esto no nos gusta porque nos encanta quedarnos en el plano simplemente sociológico o sociopolítico. Pero es decir, el Papa es una figura religiosa, no es una figura sociopolítica. Es decir, lo reducimos simplemente a ser el legislador o el líder de un montón de gente, etcétera, etcétera. Claro que lo es.
pero su liderazgo está sustentado en una verdad teológica, no en una verdad política ni sociológica. Es papa porque la teología lo determina como papa, no porque la sociología lo hace papa. No es el número no es el número de miembros, no es la cantidad de personas, no es el hecho de que sea la institución poderosa o no poderosa. La iglesia podría ser en este momento una casa y necesitaría papa. Aunque fueran simplemente 8 personas en una casa, fueran unas 8 personas, entre esas 8 personas hay que elegir a uno que sea el papa. ¿Por qué? Porque la realidad del papado es una realidad teológica, no es sociológica. No responde a la condición o al liderazgo y la amplitud o no amplitud del liderazgo. Pero esos son cuestioncillas que por dicha podemos hablar acá, porque normalmente no las estamos escuchando en ningún otro lado. Justamente eso le iba a decir, padre. Gracias por todo eso, porque no nos detenemos a pensar y es muy fácil, es muy cómodo y muy fácil de digerir, porque no implica mayor pensamiento mental, el quedarse con ciertos titulares y con ciertas frases trilladas. Pero ahondar en esto es lo que implica que nos sentemos inclusive a leer, a revisar y a estudiar para los que somos creyentes, porque realmente amerita ver estos hechos que suceden, ver cuál es su contexto en el marco de lo que es la vida de la iglesia y lo que ha sido el magisterio de la iglesia. Para finalizar, padre, ¿cómo resumiría usted pues ese legado de Francisco desde el punto de vista de lo que es pues su paso por la sede apostólica y, y lo que deja Francisco como papa? No sé si en alguna, no le puedo pedir 3 palabras, pero sí tal vez alguna frase con la cual usted podría resumir qué nos deja Francisco pues para los católicos y para el mundo creyente. Creo que primordialmente volvió a poner en el contexto del diálogo mundial la dimensión de la iglesia y del papado como un agente, digamos, transformador en los contextos sociales, en los contextos mundiales. O sea, una iglesia en el mundo, no una iglesia directamente extraída de la realidad que la envuelve. Una iglesia que debe mantener, sí, un camino de fidelidad al dato revelado, pero que debe entrar en un diálogo permanente con las realidades que la circundan. Esto para mí es importante. No digo que es el primero que lo haya hecho, pero tal vez al punto de vista mediático lo manifestó de una mejor manera. Es decir, logró entrar en esta dimensión de los medios, en esto que ya el Papa Benedicto XVI llamaba el sexto continente, que era el mundo directamente de los medios. Logró entrar en esta disyuntiva. Acercó de nuevo otra vez la perspectiva del papado a las realidades de la sociedad y logró crear esos espacios comunes de diálogo que ojalá pudieran, digamos, mantenerse y sostenerse a lo largo de la historia, el volverlo otra vez a ese ámbito. Entonces creo que de frente a este legado, eso es importante, su persona, su cuestión, sí es claro, es muy bonito, ahorita hablamos mucho de eso, como cuando se habla cuando alguien muere, dice todo el mundo que así, que era así, que era así, pero me voy a decir algo muy feo, eso fácilmente ahorita se olvida. Con 2 o 3 generaciones eso se va a olvidar. Lo recordaremos porque lo veremos en videos, etcétera, etcétera. Lo que va a quedar es su magisterio, lo que va a quedar por escrito, lo que se va a estudiar dentro de unos años, etcétera, etcétera. Y en eso el bagaje esencial para él creo que es muy importante de este movimiento de una iglesia hacia afuera, de una iglesia que se proyecte, de una iglesia que busque y no que espere, de una iglesia que parta de la periferia hacia el centro y no del centro hacia la periferia, de una motivación que tendrá que caer en los corazones de los creyentes para que los creyentes entiendan que hablar de Francisco significará que yo estoy en la calle, que yo me estoy poniendo en salida. Hablar de Francisco significará que mi vida está movida a ciertas dimensiones de trabajo y de expresión que son diferentes a lo que tal vez yo estoy acostumbrado a hacer como creyente. Yo estoy acostumbrado a ir a misa, no estoy acostumbrado a anunciar a Jesucristo. Yo estoy acostumbrado a que la iglesia me dé, no estoy acostumbrado a darle a la iglesia.
Y si yo voy a hablar del magisterio de Francisco, tengo que comenzar a hablar en estos términos. No de que qué buena gente que era y qué simpático que era, no, porque todo eso ahorita se olvida. Pero qué transformación ha provocado en mí el magisterio de Francisco de frente al requerimiento que la iglesia tiene en esos instantes. Y hay muchas cosas que desde el punto de vista de sus enseñanzas nosotros debemos comenzar a conocer y no simplemente quedarnos con el impacto o las palabritas que decimos que hoy se repiten por todo lado. Así es. Padre Jafet Petrequín, muchísimas gracias. Siempre las puertas abiertas aquí en Contexto 360 para hablar de este y otros temas. Le agradezco mucho por haber estado por acá. Gracias a ustedes y que sigan en un buen programa. Muchísimas gracias al Padre Jafet, director de Obras Misionales Pontificias, que nos trajo y nos puso aquí en contexto todo lo que ha sido el legado del Papa Francisco. Pues obviamente nos falta muchos programas más para poder hablar de todo lo que es el legado del Papa Francisco. Sin embargo, queríamos traerles esto, pues en esta semana justamente, que cae muy bien para entender la dimensión, la justa dimensión de lo que es este legado del Papa Francisco y su magisterio. Y pues bueno, como estamos acá en Contexto 360, vamos a dar un giro totalmente a otro tema, pero también de la realidad nacional, como lo habíamos hablado desde un inicio. Y hoy vamos ahora a girar el telescopio hacia la economía mundial. Y pues a un personaje que nunca deja los titulares, Donald Trump, ¿verdad? Que hemos hablado de él varias veces acá. Estamos justamente llegando ya casi a los 100 días de Donald Trump en el poder y pues hemos visto muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de lo que ha sido el tema de los aranceles, su impacto en la economía y también ligar esto con lo que ha pasado con el último informe del Fondo Monetario Internacional que trae para la economía mundial varias sorpresas, digámoslo así, o no tanto sorpresas, porque algunos ya lo esperábamos, pero por lo menos confirma algunos elementos que habíamos lanzado hace algunos programas anteriores y para ello, pues Juan Carlos Pérez, nuestro estimado invitado, amigo de la casa, politólogo, MBA. Bienvenido, Juan Carlos, a Contexto 360. Buenas tardes, Leonardo. Como siempre, muchas gracias por la invitación a tu programa. Estamos pasando los temas espirituales a los temas terrenales. Así es. Así estamos dando a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, pues justamente hoy queremos hablar de esos temas, Juan Carlos, y pues, ¿quién más que vos para que nos puedas explicar? Hoy el mundo entero, pues, habla del tema de las barreras arancelarias de Trump. Se ha sentido el golpe, el martillazo en Europa, en Asia, en América Latina. Entonces, pues digámoslo así que desde febrero ya se venía haciendo realidad lo que había dicho en campaña. Trump no está haciendo nada distinto a lo que había dicho. Así que pues suben los aranceles. Algunos hablan que este es el mayor brinco de aranceles en un siglo. Entonces, pues, ¿qué impacto nos está trayendo al mundo, Juan Carlos? Bueno, prácticamente ayer se liberó el informe sobre perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que esta semana corresponde a la reunión que ellos llaman de primavera, donde nos facilitan una serie de informes con indicadores muy interesantes y en el informe que nos interesa, que todo el mundo estaba atento, pues se confirmó el impacto que iba a tener la política arancelaria y sobre todo el peso que tiene la economía norteamericana en el mundo. De hecho, el crecimiento de la economía mundial para este año se proyecta un 2,8%, una rebaja acumulada del 0,8% con respecto a las proyecciones de enero. En enero habíamos tenido otras proyecciones, pero lo más interesante de esto, Leonardo, es que sin los aranceles, ese 2,8% hubiese sido un 3,2% para este año. Y es un golpe fuerte. Es un golpe fuerte, pero además de eso, el riesgo de recesión pasa del 17% a un 30%. Esto a pesar de que el Fondo Monetario descarta por el momento el riesgo de recesión. Sin embargo, pues si uno consulta otras fuentes de información, esto es lo que subrayan con respecto a la realidad que estamos viviendo y de la cual los Estados Unidos tampoco se escapa porque
el crecimiento de Estados Unidos pasó de un 2,8 en el 2024 a un 1,8 en el 2025. Además, la política arancelaria pues tuvo un efecto desastroso en lo que fue la bolsa de valores, y lo que ha sembrado, y todos coincidimos con este tema, es la incertidumbre, al extremo de que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en apertura de las reuniones de primavera, afirmó de que hay un reseteo, ¿ve el término que está utilizando? Hay un reseteo del comercio internacional. Claro, es una nueva lectura, Juan Carlos, y bajo esta perspectiva, ya nos dijiste, bueno, que el FMI baja la proyección global con base en este efecto de los aranceles. De alguna manera también nos dice cautela con las tasas. Entonces, si estuviéramos en un vehículo, pareciera que el mensaje es como que ahora vamos caminando con un freno de mano y con mucho ojo a los espejos retrovisores. Y de alguna manera hay una sensación de posible inflación, de algo que pueda pasar con los bienes como el petróleo, por ejemplo, lo que sucede a nivel geopolítico, porque siguen estando los conflictos. Trump había dicho que los iba a resolver en 24 horas, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos para 100 días y ahí sigue el tema pendiente en Ucrania, sigue el tema en Gaza, ¿verdad? Entonces, estamos, así como lo describí, con un vehículo andando con freno de mano. Pues prácticamente este freno a la economía, empezando por la economía norteamericana, el riesgo de recesión también se incrementa. Por otro lado, las fluctuaciones en la bolsa de valores, que hago un paréntesis, si algo tuvo bueno en la economía de mercado es que le puso un freno a Donald Trump. El hecho de que prácticamente desde el 2 de abril, que fue el famoso día de liberación, cuando él anunció las tasas universales y algunas tasas calculadas para ciertos socios comerciales, pues empezó un vaivén de que íbamos a subir, de que íbamos a bajar. Y esta información del Fondo Monetario también hay que ubicarla en este contexto, porque los datos que nos está dando el Fondo Monetario son recogidos con fecha del 4 de abril, lo cual no contempla otras cosas que han estado sucediendo en los últimos días. Y una de esas es el enfoque, especialmente con China. Recuerden que sí teníamos claro, y aquí lo habíamos analizado en el programa, de que el tema arancelario iba a ser fuerte con China. Pero además de afectar a China, que China tenía una proyección de crecimiento del 5% y se reduce al 4%, al que golpea más en el continente es a México. Prácticamente a México lo deja con un crecimiento negativo, o sea, prácticamente México entra con una recesión. Y por otro lado, sigue la amenaza de inflación, de inflacionaria en Estados Unidos, sigue la desconfianza en el consumidor, y por otro lado, y en términos de los inversores, también se está manifestando una desconfianza muy grande. Hasta antes de que Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos se había convertido en un destino muy atractivo para la inversión extranjera directa, por la estabilidad, por el precio de la energía, porque estaba experimentando una tasa de crecimiento económico envidiable, y así se definía para el mundo en desarrollo. Sin embargo, todo esto se trastocó y se han registrado corridas importantes de inversión extranjera, que tenían como a Estados Unidos como norte, y en efecto lo que observamos es que se ha frenado el crecimiento económico de Estados Unidos. Habrá que esperar el dato de abril para ver cuál ha sido el comportamiento del empleo, que es esencial, y junto con esto también el corte que se hace con respecto a datos como la inflación por parte de la Reserva Federal. Y hablando de la Reserva Federal, pues esto pone en un dilema a la Reserva Federal, y como lo subrayabas en relación con los bancos centrales, la Reserva Federal queda en un impasse si bajar o subir las tasas de interés. Y este impasse ha sido tan conflictivo para el presidente Trump que la semana pasada y esta semana mostró
desafección con el actual presidente de la Reserva Federal y manifestó que él en cualquier momento lo podía despedir porque no bajaba las tasas de interés rápidamente, pensando que esto iba a ser un estímulo para el freno que está experimentando la economía norteamericana. Sin embargo, la Reserva Federal consideró que no era prudente porque, por un lado, tenía el efecto de las aranceles en los precios internos y, por otro lado, bajar las tasas de interés podría generar, si bien un incremento en la demanda, podría tener efectos inflacionarios. Y al no actuar de esta forma, el presidente de la Reserva Federal, pues le causó disgusto al presidente Trump. Y sus manifestaciones sobre este disgusto, sobre que lo podía quitar, volvió a afectar el comportamiento de las bolsas de valores, demostrando nuevamente que los mercados están muy inquietos y que declaraciones de ese tipo estaban sembrando demasiada incertidumbre. Tuvo nuevamente en estos días, prácticamente ayer, que volver a rectificar sus declaraciones. Y ahora pues lo que tenemos en este freno en mano y lo que le están haciendo prácticamente por el apoyo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y también por Howard Lutnick, secretario de Comercio, que han tratado de dorar la píldora en las declaraciones del presidente Trump, es que para abrir más las posibilidades de la economía internacional, y no es casualidad después del informe del Fondo Monetario, se abra que se podrían revisar las tasas impositivas con las que se graduaron arancelarias, con las que se graduaron a China de 145%, que se podrían reducir a la mitad y que en principio, pero no tenemos certeza de que eso sea cierto por la forma en que se maneja la comunicación desde la Casa Blanca, de que están negociando China y Estados Unidos un acuerdo y que hay muy buena disposición, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, don Leonardo. Sin duda, y además hablaste de ese reseteo, ¿no? En temas comerciales. ¿Ves posible, Juan Carlos, en que otros países utilicen la técnica de tarifas espejo? Porque se ha amenazado con eso, ¿verdad? Bueno, ustedes me sube estos aranceles, bueno, pues yo también se los voy a subir. Entonces, podríamos estar entrando a una especie de guerra comercial de aranceles que a todas luces podría parecer algo al estilo no de ganar, sino de perder. Sí, en realidad esto se ubica en si recordamos, pues los que somos un poco afines a lo que es el tema de estrategia y a la teoría de juegos, esto es de suma cero, que caracteriza a lo que son las guerras arancelarias. Nadie gana en las guerras arancelarias. Y lo que Trump ha llamado aranceles recíprocos, pues los ha tenido que pausar 90 días por la presión que describía en términos del comportamiento del mercado, la bolsa de valores, empresarios, CEOs importantes, pero argumentando de que muchos países se le han acercado para negociar en esta materia, pero recordemos que muchos de esos que en principio anunciaron o dicen que quieren negociar, pues son aliados. En el caso de la Unión Europea es muy grave, un 25%. Por otro lado, países con los cuales China estaba triangulando para entrar al mercado norteamericano, como Vietnam y Malasia, que también fueron castigados con aranceles por encima del 50%, pues el problema es que a dónde van a comerciar junto con China toda esta cantidad de productos. Y esta semana, casualmente hoy, Scott Bessent, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, en una conferencia relacionada con la reunión de primavera, pues se refiere al modelo de desarrollo de China, sobre todo por su dependencia del sector externo, y argumenta que eso no es sostenible. Pero además, esto es lo más interesante, tampoco ese modelo es sostenible para los Estados Unidos por el déficit tan grande que le está ocasionando, que lo ha llevado a tener un déficit muy grande, pero también al gobierno, para hacer frente a este tipo de cosas, lo ha endeudado también muy fuertemente. Y en este contexto tenemos también un crecimiento de la deuda mundial que prende las luces rojas dentro de este conflicto que tenemos de carácter comercial y con los resultados que hemos tenido de la economía internacional. Y esas luces rojas y esas alertas, Juan Carlos y estimada audiencia, pues no son solo en el mundo, sino que también en nuestro país. Nada más recordemos que en el 2023
anduvimos en un crecimiento del 5.1%, en el 2024 de 4.3%, y ya para este año andaríamos por el 3.4% y un poco menos para el 2026. Le añado a esto que ya inclusive, aunque lo hemos visto, los encargados del sector turismo, me refiero a los de las cámaras de turismo y hoteleros, han señalado cómo viene un bajonazo desde hace meses en temas de turismo. Hasta hoy veo ya que en un medio nacional el ministro de Turismo ya admite que la llegada de turistas estadounidenses va a caer. Es decir, Juan Carlos, nuestras expectativas también se ven afectadas a nivel económico para este y para el otro año por esta situación. Es correcto, como usted lo dice, Leonardo, la proyección del Fondo Monetario para Costa Rica también tiene una corrección hacia la baja del 3,4%. Y se relaciona y coincide con una corrección que también recientemente hizo el Banco Central, que estaba cerca del 3.5, 3.4. Hay un margen ahí de maniobra que es el tema de la inflación. O sea, en el caso de Costa Rica, la tasa inflacionaria proyectada por el Banco Central pues se mantiene dentro de los límites, pero nos pega también en el tipo de cambio que hemos visto que a raíz de las fluctuaciones que se observaron no solo en la bolsa, sino en el mercado internacional, y no sé si lo mencioné, para que vean, sobre todo en el caso de Costa Rica, que es un país que está muy integrado a la economía norteamericana. Recuerden que más de un 40-48% de los bienes y servicios que transamos con ellos es a Estados Unidos. Aquí lo reitero, el comercio internacional, y pongo el dato, prácticamente en ese reseteo que la directora gerente del Fondo Monetario subraya, se reduce en prácticamente la mitad, un 3,8%, que crecimiento que tuvimos el año pasado se reduce a 1,71%. O sea, esto nos alcanza a todos porque la magnitud de los aranceles prácticamente están podando en la mitad el crecimiento del comercio internacional que tuvimos el año pasado. Y esto se traduce no solo en términos de lo que es bienes y servicios, sino en la disponibilidad de ingresos de diferentes segmentos a nivel global, que son los que han disfrutado de los temas relacionados con el turismo y de los cuales Costa Rica se ha favorecido, sobre todo en el caso de los Estados Unidos. Este año se registró en efecto una reducción del turismo, una reducción de los ingresos por concepto de turismo en temporada alta. Y reitero, también está ya comenzando a tener su registro en el tipo de cambio, ¿no? Y estas presiones en el tipo de cambio, presiones que podrían darse también en temas inflacionarios, Juan Carlos, para los que nos escuchan, pues bueno, esto de aranceles para arriba o para abajo, todo esto se traduce a final de cuentas y en términos sencillos, Juan Carlos, en que el que nos está escuchando como emprendedor en Pérez Celedón y el que es asalariado o asalariada en Desamparados, esto le va a afectar, ¿verdad? Es decir, no estamos ajenos a lo que decida el gobierno norteamericano en temas arancelarios. Va a ser parte de nuestra vida cotidiana. Es correcto, o sea, vamos a tener que estar un ojo puesto en lo que está sucediendo en Estados Unidos. Como lo subrayaste al inicio del programa, prácticamente desde 1901, bueno, para que usted lo vea, antes de que se hundiera el Titanic, creo, ¿verdad? El mundo, o sea, Estados Unidos no tenía tasas arancelarias tan grandes. Aquí es importante subrayar que hoy Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, ya muestra cierta sensibilidad con el tema, que a pesar de que dice que el sistema en términos de lo que es el comercio mundial no ha sido justo con los Estados Unidos, tampoco, y en esto de declaraciones de funcionarios importantes hay que ver las palabras claves, y una palabra clave que utiliza es, pero que Estados Unidos no se quiera dilar, lo cual es una señal
para el mundo de que estas tasas arancelarias podrían estar siendo negociadas, estar siendo revisadas siempre y cuando haya, o sea, que sea igual de un lado y de otro. Esto es interesante porque generó alguna expectativa en banqueros, en hombres de negocios, y veremos a ver qué va a suceder, porque sí es cierto que a pesar de que Scott Besser y Lunick tratan de dorar la píldora de declaraciones, y también algunas otras personalidades del gabinete del presidente Trump, a veces sus declaraciones en la red Trump, pues nuevamente mueven el terreno, dislocan lo que está sucediendo y le roban la paz, y empezamos a todos los que están tomando decisiones, porque crea una incertidumbre tan grande. Y recordemos, Leonardo, que la incertidumbre es falta de información. O sea, usted el riesgo lo puede medir, usted puede caracterizar el riesgo, puede decir, bueno, el riesgo en este momento, como se está midiendo con el caso del Fondo Monetario, de que se presente una recesión, pasa del 17 al 30%. Pero cuando las señales son muy difusas, las señales son contradictorias, la incertidumbre se apodera del mercado y de los inversores. Y eso genera corridas en las bolsas, genera reacciones de diferentes tipos. Y los mismos Estados Unidos ha sido muy afectado por esto, porque una de las razones por las cuales tuvo que pausar por 90 días los aranceles y escuchar propuestas de negociación fue que se les devolvió el golpe de ellos por el lado de los bonos. O sea, los bonos del Tesoro con vencimiento a 10 años comenzaron a experimentar una presión muy grande en términos de rendimientos. Y con un país que tiene un endeudamiento que ya alcanza el 100%, poder garantizar los rendimientos que estaba pidiendo el mercado, y que inclusive uno de los mayores poseedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos es la misma China, pues les golpeó también en el dólar. El dólar se les vino al suelo, ¿okay? Como moneda importante. O sea, se le generaron una serie de efectos que en realidad ha sido sorprendente de que ellos no los tuvieran registrados, o que no escucharan a muchos think tanks en los Estados Unidos, el Instituto Peterson, que ya lo habían vertido estos resultados. Es que hubo muchas personas que antes digo personas, analistas, expertos de muy alto nivel, que anunciaron que esto era una medida incorrecta, ¿verdad? O sea, en el mundo global, en el mundo en que estamos hoy, parecía una medida incorrecta, y pues las señales parecen estar dándoles la razón. ¿Crees que va a seguir por esta línea Trump, o va a seguirse repensando si tomó una decisión adecuada? Después, estos 100 días han sido, todo depende del lado de la cama que él se levante, es lo que te puedo decir. Esperamos que gente como Scott Besser, que es un hombre de negocios que conoce y entiende bien esto, lo mismo que el Lunick, secretario de Comercio, el mismo Musk, que declaró abiertamente que esto era una locura. Le dijo a uno de los asesores de Trump que esto es una locura, sobre todo porque él está sufriendo muy fuerte en la caída de ventas de vehículos eléctricos en China, por la competencia de los vehículos chinos; en Europa, porque los europeos dejaron de comprar vehículos eléctricos de Tesla, como una muestra de inconformismo. Entonces, prácticamente, a pesar de que él tiene bastantes libertades, porque sus plantas son bastante independientes en términos de las cadenas de suministros, las tiene bien cercas, pues esto también lo ha afectado a él. Y entonces tuvo declaraciones fuertes contra uno de los principales asesores en materia comercial. Al extremo de que ya el señor se está, y esto me salgo un poco, pero para que vean la magnitud del conflicto que hay ahí, que ya el señor está pensando en dedicarle más tiempo a sus negocios y menos a este tema, ¿verdad? Así que sigue habiendo mucha incertidumbre, y esperamos que los indicadores y los números, y sobre todo, como afirman los analistas en Washington, el mercado sea el que le ponga límites a muchas de estas decisiones tan poco meditadas del presidente Trump, que te digo, Leonardo,
si uno lee sobre el presidente Trump y lo que ha sido su trayectoria, no nos debería sorprender. Desde 1980, él está convencido de que a Estados Unidos lo están estafando con el modelo de comercio internacional que se adoptó, todo el proceso de globalización, y que ellos han sido víctimas en este mundo de los que vieron una gran oportunidad en el mercado norteamericano y que él está dispuesto a darle vuelta a esto para que haya más equidad, según sus propias palabras. Pues bueno, mucho que hablar, Juan Carlos, para otros programas. Gracias por haber aterrizado esta cantidad de números y de datos para hoy, y te agradezco mucho por haber estado aquí en el programa. Como siempre, muy grato conversar con vos. No, como siempre, Leonardo, muchas gracias. Tenemos mucho que conversar y esto no termina. Aquí, así es, todo termina. Volveremos a vernos como siempre aquí en Contexto 360. Hoy cerramos acá este programa. Recuerde que la información es su mejor moneda. Leonardo Salas estuvo con ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio. Hasta entonces, y muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Contexto 360, un espacio con el objetivo de contribuir a la formación de una opinión pública, porque las noticias tienen muchos actores, muchos puntos de vista y muchas formas de analizarlo. Te esperamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde en una nueva edición, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Sin preocupaciones, con un paquete que me da 400 megabytes a 33.900 colones. Tranqui es como merezco vivir. Tranqui no me puedo resistir. Tranqui es mi conexión. Tranqui porque puedo. Tranqui es como merezco vivir. La tranquilidad y seguridad que no se ve, pero se siente. Cuando el agua es vida, la protección es todo. Por eso los tanques Durman te lleva de H2O a H2On, porque con agua segura encendés el bienestar de tu hogar, finca o negocio. Su recubrimiento antibacterial es tu escudo invisible contra impureza, porque con tanques Durman tenés agua siempre. A la segura con Durman. Más información en durman.com. Seguinos